Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido este día? Sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a continuar con nuestra programación. Este día vamos a hablar acerca de la fortaleza de la mujer, dice. La fortaleza de la mujer no se mide en cuanto aguanta, sino en cuanto lucha para lograr lo que se proponga. Vamos a pasar al tema del día, que es desigualdades con variables en el denominador. En la clase anterior estuvimos viendo desigualdades lineales en las cuales ocupábamos el despeje, ¿verdad? Y desigualdades cuadráticas en las que ocupábamos cuadros de variación. Entonces, ahora vamos a ver desigualdades con variables en el denominador, en la cual también vamos a ocupar un método muy similar a las inecuaciones cuadráticas, y vamos a ocupar cuadro de variación también. Veamos entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resolver este tipo de desigualdades? Lo mismo que hacíamos en las ecuaciones cuadráticas, pasar todo a un solo extremo de la desigualdad para obtener el cero, ¿verdad? Porque yo quiero hablar de mayor que cero para que esté hablando de los positivos, o menor que cero para que esté hablando de los negativos. Entonces, ese sería lo primero. Luego tendría que, si yo tengo varias fracciones, al pasar todo a un solo lado, tengo que hacerla una única fracción, ¿verdad? Para que esto se esté dividiendo y no haya una suma o una resta de fracciones, sino hacer una sola fracción. Y
hay que tomar en cuenta en este tipo de ejercicios que no es correcto en las desigualdades con variables en el denominador, no es correcto que usted multiplique por una variable a la inecuación. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué valor va a tomar la variable, entonces acuérdese que cuando multiplicamos por un positivo, pues se mantiene la desigualdad, pero cuando multiplicamos por un negativo, la desigualdad cambia de dirección, entonces cuando yo multiplico por una variable, yo no sé qué es lo que está sucediendo, ¿sí? En esa desigualdad, por ende, no es correcto que yo multiplique por una variable. Entonces, luego que ya la hice una sola fracción, tengo que buscar factorizar tanto el numerador como el denominador y de esta forma voy a poder identificar más fácilmente cuáles son los ceros de las expresiones y tengo que valorar el hecho de los números que me hacen cero el denominador, no voy a poderlos incluir en la solución de mi desigualdad, ya que si mi denominador se me hace cero, entonces se me indefine la expresión. Entonces yo identifico qué número me hace cero el denominador y ese número no lo voy a tomar en cuenta en la solución de la desigualdad. Aunque ahí diga mayor o igual, si dice igual, usted sabe que el corchete va cerrado, pero si ese número me está haciendo cero el denominador, debe de ir abierto, aunque ahí diga el igual. Y pues luego de haber factorizado, entonces tengo que tener un cuadro de variación. Y con el cuadro de variación, pues ya voy a poder resolver dependiendo de lo que me esté preguntando. Veamos, me está pidiendo que determine el conjunto solución para X en la siguiente desigualdad. ¿Va? Cuando me preguntan por el conjunto solución de X, me está diciendo cuáles son aquellos valores para la variable que hace que se cumplan, en este caso, pues la desigualdad. Pues si me estuvieran preguntando eso en una ecuación, pues que se cumpla la ecuación. A eso se refiere el conjunto solución, ¿verdad? Entonces, normalmente los conjuntos, yo los encierro, si son elementos, los encierro en llaves, ¿verdad? Pero si son intervalos, si es un intervalo, pues lo encierro con corchetes. Aquí tenemos la desigualdad. Y yo observo y digo, bueno, ¿ya está todo de un solo lado y tengo cero al otro? Sí, ya el primer paso está. ¿Tengo una sola fracción? Sí, ya está el segundo paso. Ahora tengo que buscar factorizar. Entonces, ¿cómo factorizaría yo esta expresión? Lo primero que observo es que en el numerador la variable al cuadrado está negativa. Y eso me complica un poco el hecho de al factorizar, ¿verdad? Pero si a usted no le complica, pues no hay problema. Siga adelante. En mi caso, pues yo me siento más cómoda sacándole factor común menos para que me quede positiva la variable al cuadrado. Nada más, por comodidad. Y luego digo, bueno, arriba tendría que aplicar tijeras. Dos números multiplicados me den 3 por 20 y restados me den 7. Por eso le saqué factor común menos para poder verificar cuáles números eran. Los números que multiplicados me den 3 por 20 y que restados me den 7. Y en el denominador ando buscando dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 4 también. Vale. Entonces, si usted aplica la tijera y aplica la factorización correspondiente, va a llegar a tener esto que está aquí, ¿verdad? Espero yo que eso no sea ahorita algo que nos detenga, ¿verdad? El hecho de la factorización. Bueno, entonces, luego de haber factorizado, arriba por el método de las tijeras y abajo es un trinomio cuadrado perfecto, me queda de esta forma. Entonces, yo analizo cuáles son las raíces de la expresión. 3x menos 5, ¿cuándo se hace 0? Pues se hace 0 cuando el denominador se hace 0 cuando x vale menos 2 y el numerador se hace 0 cuando x vale 5 tercios y cuando x vale menos 4. Tengo que encontrar esas raíces para poder volcarlas en el cuadro de variación. Entonces, mire, ahí en el ejercicio lo que he hecho es aplicar el signo menos a uno de los paréntesis. Eso es posible, es recomendable, aunque no es algo sumamente necesario. Si yo no lo hubiera
no hubiera distribuido ese menos por uno de los paréntesis, pues ¿qué tendría que haber hecho? Incluirlo en el cuadro de variación como un -1, como un factor -1. Entonces, en el cuadro de variación yo ponía que mi factor era -1 y como -1 siempre va a ser negativo, en todo el cuadro de variación le ponía menos, porque estamos hablando que -1 siempre va a ser negativo, ¿verdad? Pero en este caso, pues yo opté por este menos aplicarlo a uno de los factores. Ojo, no lo puedo aplicar a los dos factores porque entonces estaría alterando la expresión. Solamente lo aplico a uno de los factores. Yo opté porque fuera al primero. Al que usted se lo aplique, no importa. Al final tiene que darle el mismo resultado. Entonces, el numerador se hace 0 en 5 tercios, en -4, y el denominador se hace 0 en -2. Entonces, aunque aquí diga mayor o igual, ese igual a mí me está indicando que los corchetes van cerrados. Pero como el -2 es un número que me hace 0 el denominador, ese número no lo voy a querer incluir en la solución de mi desigualdad. No lo voy a incluir, porque si yo lo incluyo, estaría indefiniendo esta expresión. Ahora, en el cuadro de variación, ¿qué es lo que hago? Me recuerdo que la línea que va aquí arriba es la recta real. Ubico desde menos infinito hasta el más infinito y luego, hasta el más infinito, y luego ubico los números que que van en el orden creciente, ¿verdad? De menor a mayor. El menor es -4, luego va -2 y luego va 5 tercios. Y pues luego ubico los factores. Los factores son -3x más 5, x más 4 y x más 2 al cuadrado. ¿Va? Y aquí tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si yo analizo para el primer factor cuál es el coeficiente que tiene o qué signo tiene su coeficiente de la variable, yo observo que es -3. Entonces, la variable tiene un coeficiente negativo. Y se acuerdan en la clase anterior, ¿verdad? Si la variable tiene un coeficiente positivo, pues se mantienen los signos en la recta real, ¿verdad? Antes del 0 negativos, después del 0 positivos. Pero si mi coeficiente tiene un signo negativo, pues los signos se alteran. Y antes del 0 voy a tener números positivos, por eso le he puesto más antes del 0, que se hace en 5 tercios. Y después de ese 0 tengo números negativos, solamente por el hecho de que la variable tiene un coeficiente negativo. En el siguiente caso, que es x más 4, esa expresión se hace 0 en -4, por eso ahí le coloqué la chibolita, ¿verdad? Y esa chibolita va cerrada porque tiene aquí un igual la desigualdad. La variable está positiva, el coeficiente de la variable está positivo, entonces antes de ese 0 voy a tener números negativos y después de ese 0 voy a tener números positivos. Y por último, cuando yo tengo x más 2 al cuadrado, esa expresión se hace 0 en -2. Como es el denominador, va abierto el -2, ese número no lo voy a querer en mi solución. Y analizo, pero x más 2 está elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo cualquier expresión elevada al cuadrado? ¿Qué signo va a tener? Entonces eso va a tener siempre un signo positivo. Por ende, en toda la fila correspondiente a ese factor, le he colocado más, ya sea que esté antes o después del 0. Y por último, pues hago la multiplicación de signos. Más por menos y eso por más me da menos. Aquí me da más, aquí me da más y aquí me da menos. Entonces, analizo lo que me está pidiendo el ejercicio. Voy a ver dónde está factorizado y dice que toda esa operación que está reflejada justo en la última fila, esa operación, ¿cuándo va a ser mayor que 0? Mayor que 0 significa positiva. Entonces voy a la última fila y veo dónde está positivo. Positivo está desde -4 hasta 5 tercios. Ah, pero el -2 no debe de ir incluido porque me haría 0 el denominador. Entonces tengo que tener ese cuidado y al momento de escribir la respuesta quito el -2
ya sea que lo haga en intervalos separados o que lo quite el elemento del intervalo que está unido. Entonces, yo voy a tener desde menos 4 a menos 2. El menos 4 va cerrado por el igual, el menos 2 va abierto porque es el número que me hace 0 el denominador, unido a menos 2 hasta 5 tercios. ¿Qué significa esta expresión? Que el único número que no estoy tomando en el intervalo de menos 4 a 5 tercios es el número menos 2. Por eso lo puedo expresar de la siguiente forma, de menos 4 a 5 tercios menos el elemento menos 2, y también sería válido. ¿Hay alguna consulta con respecto a este tipo de ejercicios? Yo, señor, Díganme. tengo una pregunta. En el ejercicio puso 5 por 4 por el 20, ¿verdad? Pero no le hallo por qué da 7. Lo que pasa es que tenés que hacer la multiplicación completa. 3x por x es 3x cuadrado. Ya obtuve el que está aquí. 3x por 4, eso me da 12x. Menos 5x por x, eso me da menos 5x. Cuando tú operas términos semejantes, ahí tenés 12x menos 5x, eso me da 7x. Sí. Sí, gracias, señor. O lo que tenés dudas es cómo llegar a la factorización de eso. No, así, exactamente como usted me explicó era. Ya resolviste la duda. Vaya, sí, porque si no, lo que tendríamos que hacer es a esto aplicarle tijeras, ¿verdad? ¿Sí? 3x cuadrado más 7x menos 20, aplicarle tijeras. Vale. Vamos a pasar a la pizarra virtual a hacer unos ejercicios. Entonces, les voy a compartir pues la pizarra de este día para pues quien quiera ingresar lo haga. Y de esa manera pues ustedes también van practicando este tipo de desigualdades y pueden preguntar las dudas que vengan al momento de estar resolviendo. Ahí les compartí la pizarra para los que quieran ingresar y pues se animen a hacer algún ejercicio, luego los vamos ayudando y también van solventando las dudas. Mientras tanto, les voy a compartir la pizarra. Ahí está. Vale, por ahí anda Guillermo. No sé si quiere hacer el número 1, Guillermo. Sí, está bien. Vale, gracias, Guillermo. Vale, por si a un dado caso haya quedado duda con la factorización del polinomio anterior, por cualquier cosa, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, 3x elevado al cuadrado más 7x, vamos a ver quién más se anima a entrar a la pizarra, por favor. Es importante que practiquen, ¿verdad? Es muy, muy, muy importante. Podría ser hasta un criterio al momento de colocar una calificación para ustedes, ¿verdad? Para que se animen. Vamos a ver entonces. Aquí en la tijera tendría 3x al cuadrado. Y aquí tendría menos 20. Y aquí tendría 7x. Para no andar buscando, yo primero visualizo cuáles son los números que tengo que colocar en la tijera. O sea, los números que multiplicados me den 3 por 20, pero para eso tengo que descomponer. Descompongo al 3 y descompongo al 20. Pero el número 3 pues solo tiene tercera. Y el número 20 sí tiene mitad
mitad y quinta. ¿Sí? Porque esto me da 10, esto me da 5 y pues eso me da 1. Descompuse, ¿verdad? Hice la descomposición en los factores primos y obtuve pues estos resultados. Va. Entonces, tengo que agrupar el 3, el 2, el 2 y el 5 de tal forma que esos números restados me den 7. 3 por 5, 15, 15 y 4, no. Si digo 4 y 3, 12, 12 y 5 restados me den 7, 12 y 5. O sea que los números son 12x y menos 5x para que restados me quede 7x y que el número mayor, que es positivo, me dé un resultado positivo. Y ahora descompongo. Entonces me quedaría aquí 3x por x. ¿Qué número multiplicado por 3x me da cualquiera de estos dos? Pues 4, porque me da 12x. Entonces aquí me quedaría menos 5. La multiplicación de estos dos me da menos 5x. Compruebo que menos 5 por 4 me da menos 20. Entonces ya lo he factorizado. Los factores son horizontales. 3x menos 5 por x más 4. Va. Y ahí lo tendría. Ya está factorizado. Ya con eso, pues creo que ya no habría más dudas, ¿verdad? Va. Veamos, Guillermo pasó todo para un solo lado de la desigualdad. Está restando las fracciones, muy bien. Ha hecho el MCM, que es x menos 1 por x menos 2. Al hacer la operación de fracciones, divide el MCM entre cada denominador. X menos 1 por x menos 2 entre x menos 1. Se le elimina lo que es igual. Le queda x menos 2 multiplicado por 2. Hace lo mismo en la otra fracción, divide, se le simplifica lo que es igual y le queda menos 3 multiplicado por x menos 1. Has hecho un gran trabajo, Guillermo. Jordi, por ahí andas, ¿verdad? Hace la número 2, por favor. Luego hace las operaciones indicadas, 2x menos 4 y tenemos menos 3x, menos por menos da más 3. Ahora solo te queda operar términos semejantes y pues ver a qué llegas para hacer tu cuadro de variación. Muy bien, Guillermo, vas muy bien. Vamos a ver quién más andará por ahí. Vale, aquí tenemos el número 3. Voy a hacer yo el número 3, ya que no hay nadie más, ¿verdad? Ah, por ahí alguien anda. Vamos a ver, ¿quién más? Dani, ayúdame Dani con la número 4, por favor. Va. Ahí él es estorbo esto. Va, veamos la número 3. Observo que todo está de un solo lado, que tengo 0 en el otro extremo de la desigualdad. Vamos bien. Ahora ya tengo una sola fracción. Vamos bien. Voy a factorizar. Entonces, en el numerador me quedaría una diferencia de cuadrados. Eso es 3 menos x por 3 más x. Y entonces todo esto sobre x cuadrado más 1. X cuadrado más 1 pues no tiene factor común. Solo hay dos términos. Pareciera una suma de cuadrados, pero una suma de cuadrados no se puede factorizar. Entonces, x cuadrado más 1, pues me suena a que no se puede factorizar, ¿verdad? Entonces, es x cuadrado más 1. Vale. Menor o igual que 0. Entonces, este tipo de expresiones en las que, y yo podría buscar dónde esta expresión se hace 0, porque eso me ayudaría a determinar si hay algún momento, cuando una expresión se hace 0 en un número, antes de ese 0 yo voy a tener números negativos, siempre y cuando la variable tenga un coeficiente positivo, y después del 0 voy a tener números positivos, ¿sí? En la recta real, antes del 0 son negativos y después del 0 son positivos. Hay como un antes y un después, porque existe el número 0, ¿sí? Lo que es negativo, el 0 y lo que es positivo. Pero cuando una expresión nunca es 0,
Si yo vengo y busco x cuadrado más 1, ¿cuándo es igual a 0? Como es una ecuación cuadrática incompleta, yo podría despejar. Pero en ese caso me quedaría un número imaginario al despejar. Por ende, no hay ningún número real que haga que esta expresión se me haga 0. Entonces, lo que está sucediendo aquí, y es algo importante que lo entiendan, es, si yo tengo en la recta real ubicado un número cualquiera que me está haciendo la función del 0, o sea, que es el 0 de la expresión, yo sé que antes de ese 0, o de ese 0, yo voy a tener antes de él signos negativos y después de él voy a tener signos positivos. Pero ¿qué pasa si en mi recta no existe el número 0? No existe. Entonces no hay ese cambio de un signo menos, paso a un signo más o viceversa. Entonces significa que la expresión debe de tener un único signo. Si no existe un 0 para esa expresión, quiere decir que la expresión siempre va a ser o solo positiva o solo negativa. ¿Cómo sé cuál de los dos signos adopta? Pues como no importa en qué número yo evalúe, siempre voy a obtener el mismo signo, entonces yo puedo evaluar en cualquier número. En cualquier número real, al evaluar, usted va a obtener el signo correspondiente que va a tener siempre esa expresión. Ojo, eso sucede solo cuando las expresiones no se hacen 0 en ningún número real. O no hay números reales que hagan 0 la expresión. En este caso, pues, como no existe, yo tendría que buscar si va a ser solo positiva o si va a ser solo negativa. Al evaluarla, el número más fácil para evaluar es el número 0, porque me suprime las variables. Entonces, si yo evalúo en 0, esto me queda 1. 1 es un número positivo. Entonces, eso me está indicando que x cuadrado más 1 siempre va a ser positivo. Ahora bien, ¿de qué otra manera lo pude haber analizado? Cualquier número que yo hubiera sustituido en x y lo eleve al cuadrado, se me hace positivo. Si a ese positivo le sumo 1, ¿qué signo va a tener? Pues positivo, ¿verdad? Entonces, esta expresión x cuadrado más 1 no se hace 0 en ningún número y va a tener siempre un signo positivo. Entonces, cuando yo lo ponga en el cuadro de variación, voy a tener que tomar en cuenta ese aspecto. Entonces, voy a hacer aquí mi cuadro de variación. Voy a colocar mis factores. Mis factores son 3 menos x, el otro factor es 3 más x, y el otro factor es x cuadrado más 1. Y pues por último, voy a tener la operación de todos esos. Este es el que está tapando. Vale. Ok, entonces me quedan, aquí se me olvidó la desigualdad, tengo que escribirla, es importante. Dice que es menor o igual que 0. Vale. Entonces, esta expresión la copio aquí. Y ahí está. Vale. Comienzo. Aquí tendría a menos infinito.
Aquí tendría a más infinito. Y las raíces de la expresión, pues, 3 menos x, ¿dónde se hace 0? Se hace 0 en 3. Y 3 más x, ¿dónde se hace 0? Se hace 0 en menos 3. O sea que tengo esos dos números, porque x cuadrado más 1 ya dijimos que nunca se hace 0. Entonces, en orden serían menos 3 y 3. Vale. Entonces voy a buscar aquí, colocar los ceros. Este se hace 0 en este número. Va cerrado por el igual. Ahí estaría. Va cerrado por el igual. Este se hace 0 en este número. Va cerrado por el igual. X cuadrado más 1 nunca se hace 0. Vale. Ahora empiezo a buscar los signos. 3 menos X, la variable está negativa. Entonces, antes del 0 voy a tener números positivos. Y después del 0 voy a tener números negativos, porque el signo menos de la variable ha cambiado los signos en la recta real. Y en este caso, pues la variable está positiva. Antes del 0 voy a tener signos negativos y después del 0 voy a tener signos positivos. Ahora, en el caso del x cuadrado más 1, ya dijimos que nunca se hace 0, por ende, o solo es positivo o solo es negativo. Analicé la expresión o evalué en cualquier número, en 0 más fácil, y obtuve que eso siempre va a ser una expresión que va a dar como resultado un signo positivo. Así que eso siempre va a ser positivo. Y ahora hago la operación, me da menos, me da más y me da menos. Y ahí está, ¿verdad? Ojo con aquello de que, el cuadro de variación siempre me quedan los más en los extremos y el menos en medio. Eso no es cierto, eso va a depender de los factores que tenga, de los signos de las variables y si usted obtiene este tipo de expresiones donde siempre le quedan signos positivos o siempre le quedan signos negativos, eso va a hacer que le vaya variando la tabla, ¿verdad? Señor. Ahora, es importante que yo analice que me esté preguntando, porque ya hice el cuadro de variación, pero si yo no puedo analizar lo que me está preguntando, no voy a poder contestar correctamente. Entonces me está diciendo cuando la operación que está ahí indicada es menor que 0, menor o igual que 0. Menor que 0 significa que es negativa. Negativa la voy a tener pues en el intervalo de menos infinito a menos 3 y en el intervalo de 3 al infinito. Así que voy a tener que hacer la solución del sistema, la solución para, lo puedo colocar aquí, la solución para X, que es para la variable, es, y le voy a poner el intervalo correspondiente, que es desde menos infinito hasta el menos 3, el cual va cerrado por el igual de la desigualdad y porque no me hace 0 el denominador. Unido, porque tengo otro intervalo, unido desde 3 hasta el más infinito. Abierto los infinitos siempre. Vale. ¿Preguntas con respecto a ese ejercicio? Señor, entonces si hay una expresión que no te la hace cero en ningún número y siempre te da o positivo o negativo, habría que ponerle positivo o negativo a todo. Sí, porque usted está diciendo, bueno, no hay ningún número que me lo haga 0, entonces la expresión siempre es positiva o
siempre es negativa. Entonces, como ese siempre, le va a hacer que en toda la fila escriba ese mismo signo. ¿Sí? Vale, vamos a ver, aquí está el ejercicio número 1. Arriba quedó menos x menos 1. Y entonces le queda en el cuadro de variación esos factores, muy bien. Ojo, la variable en el denominador se le hace x menos 1, se le hace 0 en 1. Y x menos 2 se le hace 0 en 2. O sea que x no va a poder tomar valores de 1, ni tampoco va a poder tomar valores de 2. Entonces, allá en el cuadro de variación, esos valores tienen que ir abiertos, ¿verdad? Van a ir abiertos. Entonces, ahí están haciendo, pues, el cuadro de variación. Hay que colocar cada factor donde se hace 0 para poder ver antes del 0 y después del 0 los signos que correspondan, ¿verdad? Entonces, ahí se hace 0, dice, en menos 1. No importa, así ponerlo, no importa. La figura que le pongas no importa. Vale, ahí está. Se hace 0 en menos 1. Ajá. Se hace 0 en 1 y se hace 0 en 2. Va, muy bien. ¿Cómo te quedarían los signos en la primera? Quítale ahí el marcador rojo que tenés para poner los signos. Va, ojo, Guille. La variable que tenés ahí, que es X, ¿qué signo tiene? Ajá, tiene signo negativo, ¿verdad? Entonces cambian los signos. Antes del 0 se me hacen positivos y después del 0 se me hacen negativos, ¿verdad? Y ahí ya lo tenés. Ajá, esta última fila pues está de más, ¿verdad? No es necesario porque donde termina el más infinito, ahí termina el cuadro. Entonces, esta última fila no va. Va, en la siguiente, tú tenés que las variables de la X están positivas. Entonces ahí por ende te queda normal, ¿verdad? Antes del 0 negativo, después del 0 positivo y por último haces una multiplicación de signos. Vale, terminalo y me das la solución, ya casi lo tenés. Jordi, veamos cómo vas, Jordi. Estás en la factorización. Dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den menos 7, ¿correcto? Dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 5. Y tú encontraste que te dan 4x, sí. Está correcto, está muy bien factorizado. Ahora que ya lo factorizaste, uy, dejaste aquí el mayor igual que 0. Hay que hacer el cuadro de variación. Ahí los valores que X no podría tomar son, en el denominador se hace 0 en menos 1/2. Ese no lo podría tomar. Y X se hace 0 en menos 2. Esos valores en la tabla, en el cuadro de variación, deberían de estar abiertos, ¿verdad? Aunque ahí tenga un igual, pues yo no puedo dejar cerrado esos números, porque no me van a indefinir la expresión. Vale. Y en el numerador se hace 0 en 4 y en 3. Entonces esos serían los números que hay que colocar en la tabla. Vale. Veamos el número 4. ¿Cómo va, Dani? Pasó a restar el 2, muy bien. Sacó el MCM que... Vaya, ojo, Dani. Multiplicaste por X más 1, así. Aquí en las desigualdades, con variables en el denominador, yo no voy a poder multiplicar por variables, ¿sí? Así que lo que yo te sugiero es
que las tres fracciones que tenés ahí, 3 sobre x más 1 por x menos 1 y 2 sobre x más 1, busquemos el MCM. Y entonces, al tener el MCM, ahí tú vas a poder hacer una sola fracción. ¿Sí? Vas a tener un denominador común, el cual va a ser x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Y luego vas a terminar de hacer una única fracción. Entonces, si tú estás trabajando en la última, esta la eliminaría para que tú te quedes trabajando en esta última. Estabas basándote en eso. Vale. En esta, Dani, habría que hacer una única fracción. Entonces, si yo la modifico, me quedaría así, mira, el MCM es x más 1 por x menos 1. Cuando divide entre esto, cuando divide el MCM entre el denominador de la primera fracción, se me va a eliminar todo y solo me va a quedar 3. Cuando yo divida esto entre el denominador de la segunda fracción, me va a quedar x menos 1 multiplicado por 2. O sea que me va a quedar 2 por x menos 1. Cuando divida esto entre el denominador de menos 2, o sea, entre 1, me va a quedar lo mismo, multiplicado por menos 2. O sea, me va a quedar menos 2 multiplicado por x más 1 por x menos 1. Y entonces yo aquí ya tengo una fracción con un mismo denominador y no multipliqué mi inecuación por ninguna variable. Y entonces estoy bien. Vale, resuelve estas operaciones, por favor, Dani. Jordi, me pusiste la respuesta sin haber hecho un cuadro de variación. Voy a llorar. Hay que hacer el cuadro de variación, Jordi. Porque pues yo no sé ahorita si esa respuesta está buena o no. Yo necesito ver el cuadro, ¿verdad? Vale, veamos cómo va Guille. Dijo que le dio más, menos, más y menos. Y entonces le está preguntando cuándo la expresión se le va a hacer menor que 0, o sea, negativa. Le da negativa de menos 1 a 1 y de 2 al infinito. El 1 y el 2 deben de ir abiertos. Lo hiciste excelente, Guillermo. Muy bien. Tiene 10. ¿Sí? Está muy bien. Ya Guillermo pues ya terminó y pues ha dejado ahí la solución de la variable. Pues ya tenemos el 1, el 3, nos hace falta el 2 y el 4, que ahí Jordi está trabajando en el cuadro de variación. Vaya chicos, hemos llegado al final de la clase. Les agradezco infinitamente su asistencia, su puntualidad y su participación, ¿verdad? Es importante que practiquen los ejercicios para que ustedes puedan darse cuenta si han comprendido, ¿verdad? El tema o si tienen alguna consulta y pues pueden preguntar. El viernes nos vamos a unir a la clase para poder hacer un quiz en donde van a venir algunas preguntas que nos van a ayudar a repasar para el examen del día lunes. Entonces, eso es todo por este día.